recuerden, el tratamiento intravenoso o parenteral, bueno, realmente el parenteral pudiese ser intravenoso o intramuscular. Pero, ¿qué indicaciones tiene? Pues que tenga intolerancia a la vía oral, que no tolere el hierro. Les digo, sí suele ser muy molesto para las personas y luego muchas veces lo dejan. Entonces, pues no, nos tenemos que cambiar a intravenoso. Otro es que el problema sea mala absorción. Si el problema es mala absorción, pues ya les había yo comentado, así se tomen el frasco completo de sulfato, no va a pasar nada. Que tengan mal apego. Con la forma intravenosa, por ejemplo, pues no hay pierde, saben que le están administrando. Que tenga patologías intestinales, que necesite una corrección rápida, no sé, a lo mejor pueda ser que necesite entrar a cirugía por algo, en una cirugía programada, que no de urgencia, obviamente, pues con hierro intravenoso se puede corregir mucho más rápido. Y que sea un paciente que esté en hemodiálisis y tenga anemia ferropénica, obviamente, no que sea por déficit de eritropoyetina. Ahora, las preparaciones comerciales que hay de hierro, la mayoría de ellas son para aplicación intravenosa. Y de hecho, la que hay de intramuscular duele, muchachos. O sea, yo casi nunca administro intramuscular a menos que casi que me lo pidan, porque es muy dolorosa. Y ahorita van a ver que no van a necesitar una ámpula, van a necesitar muchas. Porque para la administración de hierro parenteral hay un cálculo. Ahí nosotros íbamos a ver cuánto tiene de déficit de hierro. Y es esta ecuación de Ganzoni se llama. Que para calcular el déficit de hierro nosotros multiplicamos el peso del paciente por la diferencia de la hemoglobina deseada menos la hemoglobina del paciente por 2.4 y le vamos a sumar los depósitos de hierro. En hombre siempre vamos a tomar de depósitos de hierro 1000 miligramos. Y en las mujeres, si quieren para los cálculos, tomamos 800 miligramos. Entonces, en hombres 1000 miligramos, en mujeres 800 miligramos. Y aquí está un ejemplo, una mujer de 60 años que tiene 8 de hemoglobina. Entonces, el peso de ella son 60. La diferencia de la hemoglobina deseada nos vamos a 14, nos funciona tanto para hombres como para mujeres, menos la hemoglobina que ella tiene por 2.4. Aquí le sumaron 600 y le sumamos 800, pues suben ahí 200 miligramos. Y esto es lo que ustedes tienen que reponerle. A ver, intenten hacer la operación. Hagan primero la resta. O sea, 14 menos 8 y luego lo multiplican por el peso. Y luego eso por 2.4. Y luego a eso le suman los 800, que en este caso vamos a tomar. Y sale 1664. ¿Sí? Entonces, esto es lo que nosotros tenemos que administrarle de hierro. Vamos a pensar que se lo vamos a dar intramuscular. La presentación que hay para intramuscular es de 100 miligramos. ¿Cuántas inyecciones le van a poner? Exactamente, se van hacia arriba. 16 inyecciones. Esas 16 inyecciones que le tienen que poner, pues es de las inyecciones más dolorosas yo creo que hay. Recuerden que el hierro, bueno, si no lo han visto o los que lo hayan visto, es oleoso, ¿sí? No es tan líquido. Se pone con una técnica especial intramuscular que es técnica en Z para que se pueda quedar. No se administra cada 24 horas, se les da descanso. Así mínimo cada 72 horas hay que estarle poniendo una inyección. Muy probablemente vaya a extravasar algo
o sea, tejido celular subcutáneo, y se va a ver como un hematoma, una equimosis, que a veces les dura años a los pacientes. ¿Ok? Entonces hay que decirles que pues, prácticamente es un tatuaje. Sí es dolorosa, pero hay gente que lo prefiere intramuscular, pues cada quien. Ahora, si lo vamos a poner intravenosa, que es lo que yo les recomiendo, nosotros tenemos diferentes preparaciones comerciales de sales para usar intravenosa. Tenemos, por ejemplo, este hierro, que es un hierro sucrosa, que es el primero que se crea. Vean, las moléculas son muy grandes, vean, 34,000 Daltons de peso molecular es mucho, o sea, es muy, muy, muy oleosa. Eh, y se recomienda poner, por ejemplo, de esta sal, 500 miligramos en 3 horas como dosis máxima semanal. Tampoco puedo ponerle toda la reposición en una sola vez por el tipo de sustancia que es el hierro. Vamos a redondear la mayoría de las sales, la mayoría. La dosis máxima que ustedes pueden poner en una aplicación por semana son 300 miligramos. Si tomamos en cuenta la misma paciente, ¿cuántas aplicaciones le tendrían que hacer? Váyanse hacia arriba. Tiene, le toca exactamente 6 porque sale 5,5. Entonces, siempre redondean hacia arriba, no hacia abajo. Entonces, le tendrían que poner 6 aplicaciones de 300 miligramos para ustedes completar su déficit de hierro que calculamos. Estos son algunos de los efectos adversos durante la aplicación del hierro y esos en general pueden provocarles algo de hipotensión, calambre, náusea, vómitos, cefalea, diarrea. Las reacciones anafilácticas son raras, pero sí se pueden presentar. Entonces, a los pacientes que les administramos hierro, ya sea cualquiera de estos dos, hay que premedicarlos con difenhidramina e hidrocortisona para evitar estos efectos adversos. El hierro dextran, es el que se puede poner intramuscular. Pero vean el peso molecular del hierro dextran, 165,000 Daltons. Generalmente cuando nosotros ponemos hierro damos una dosis de prueba, o sea, ponemos una pequeña dosis de hierro para ver si no le va a ocasionar ninguna reacción. Pero de todos modos siempre premedicamos difenhidramina e hidrocortisona, 100 miligramos de hidrocortisona, entre 25 y 30 miligramos de difenhidramina. Igual, otra vez, vamos a poner la dosis máxima, recuerden, para cualquiera de estas sales, tanto el hierro sucrosa como el hierro dextran, 300 miligramos por aplicación semanal. Y vean, es lo que les mencionaba, este sí se puede poner intramuscular, pero vean, del 20 al 35% de la dosis se queda en el sitio de la inyección. Entonces, hay veces que requieren incluso más de la dosis que calculamos porque no se absorbe completamente. Y esto es lo que ocasiona lo que se vea como un hematoma, no es un hematoma, pero pues ya lo que está ahí. ¿Dudas? Se puede disolver, o sea, para que preparen la intravenosa en solución fisiológica o en glucosada al 5%. En cualquiera de las dos la pueden poner sin problema. Por ejemplo, los 300 miligramos yo casi siempre los disuelvo en 500 mililitros de solución y así se lo paso entre 2 a 3 horas. ¿Sí? Como no sé qué asociaciones hiciste. Ok, ¿por qué? Pues porque tú puedes poner en una solución 2, 3, 4, 5 inyecciones, las que tú quieras.
Y lo de no vas a inmunosuprimir, la difenhidramina es un antihistamínico y la hidrocortisona también. Lo que estás buscando es disminuir el riesgo de reacciones anafilácticas. Es solo una dosis. Ahora, actualmente existe una presentación comercial que es una carboximaltosa que se llama Renegy. De ese, por el tipo de sal a la que está unida el hierro, sí pueden poner más. De hecho, la dosis máxima que pueden poner con esa presentación, nada más, con esa, es de 1000 miligramos en una aplicación. Entonces, con esa, prácticamente en 2 aplicaciones, ustedes estarían terminando lo que a la mayoría de la gente tiene de déficit de hierro. Es mucho menos inmunogénica, la toleran mucho mejor. Ah, sí. El hierro Dextran está como a 200 pesos, yo creo, el ámpula, si no es que está menos. Y el Renegy está como a 5000 pesos, una cosa así. Es más rápido, eso sí. Bueno, recuerden reacciones anafilácticas, por eso damos la premedicación y algo importante. Voy. Los pacientes no son alérgicos al hierro. Nadie puede ser alérgico al hierro. Generalmente la anafilaxia que hacen es una por el tipo de molécula que es, o sea, de tan alto peso molecular que tiene, y otra a la sal a la que está unida o al azúcar a la que está unida, es a lo que presentan la reacción anafiláctica. Por lo tanto, si yo cambio la sal, lo más probable es que no vaya a tener reacción. Esto se los digo por si un paciente hace reacción anafiláctica o presenta una reacción alérgica, incluso a la vía oral. Eso no contraindica que ustedes le vayan a dar hierro. Imagínense cómo vamos a reponer una anemia. No, los pacientes no son alérgicos al ion, son alérgicos a la sal que está acompañando el medicamento. Entonces, si alguien les presenta una reacción alérgica, ya sea una anafilaxia o cualquier tipo de reacción alérgica, lo que tienen que hacer es cambiar de presentación comercial. Si le estaban dando sulfato, pues le dan fumarato. Si le están dando fumarato, pues le dan una carboximaltosa. Si le aplicaron hierro de extraña, eso hizo reacción eléctrica, pues se lo cambian a sucrosa. Lo que tienen que cambiar es la presentación que le estaban dando. ¿Dudas? Este es otro, que es un gluconato sódico en sucrosa, por ejemplo. Básicamente es lo mismo. ¿Qué pasa si el paciente no les responde al tratamiento y ustedes están seguros de que es una anemia ferropénica o tienen una alta sospecha? Primero hay que ver el tipo de formulación. Hay muchas personas que van y compran el hierro y el de la farmacia les dice, ay, tenga este, o ellas dicen, porque no le va a hacer casi, no va a tener casi molestias en el estómago. Y resulta que la presentación tiene una capa entérica. Pues la capa entérica evita la absorción del hierro. Otra es que la posología esté mal. Otra es que la duración del tratamiento esté mal, o sea, que le hayan dado muy poco tiempo y obviamente va a volver a recaer. Eso pasa bien seguido. Otra es que tenga otra cosa además de la anemia ferropénica. A lo mejor tenía una anemia por enfermedad renal, además de la anemia ferropénica, o una inflamación crónica, o una neoplasia, u otra cosa. Y finalmente, si todo esto ya lo descartaron, pues hay que hacer una revaloración a ver si realmente el paciente tenía un déficit de hierro. ¿Dudas? Bueno, en cuanto a lo de la etiología, lo que tú tienes que ver es que haya una respuesta a hierro. O sea, independientemente de que le quites la causa, que eso ya quedamos que era el tratamiento finalmente para que no vuelva a recaer, si tú das hierro, tiene que haber una elevación de hemoglobina y tiene que haber una respuesta reticulocitaria. Si tú no ves eso, es a lo que yo llamo falta de respuesta a tratamiento.
No, se unen a proteínas, se unen a la transferrina que está ahí, el parenteral. Y el que ponemos a intramuscular, una parte hay macrófagos ahí involucrados y la otra también llega a circulación y ya se unen a las proteínas transportadoras. ¿Dudas? Ok. La transfusión. ¿En qué momento van a transfundir un paciente con anemia ferropénica? Prácticamente nunca, solo y exclusivamente si el paciente tiene datos de síndrome anémico descompensado. Nada más. Es la única indicación que existe para que ustedes transfundan a un paciente que tiene anemia ferropénica. Si no, lo que tienen que darle es hierro. Síndrome anémico descompensado. Si tiene síndrome anémico descompensado, se transfunde. Y se transfunde hasta que le quitan los síntomas, no hasta la normalización de la hemoglobina. Si el paciente tenía disnea, taquicardia y angor y con un paquete le quitaron eso, pues con un paquete tienen y lo demás es su tratamiento con hierro. Jamás en la vida se corrige una anemia carencial y en este caso una anemia ferropénica con transfusiones. No se le va a quitar la ferropenia. Le podrán quitar la anemia transitoria de manera transitoria, pero no la ferropenia. Además de todos los riesgos asociados a la transfusión que no van a someter al paciente. Entonces, ¿quedó claro? Y esto es para la vida, no solamente en esta, sino en cualquier anemia. Las anemias se transfunden única y exclusivamente si tiene síndrome anémico descompensado, y ya les dije que es un síndrome anémico descompensado. ¿Sí? ¿Quedó claro? Entonces, como tratamiento siempre se prefiere la vía oral, siempre, a menos que tenga contraindicaciones de la vía oral o en su caso que necesitemos una reposición mucho más rápida. Y de las formas parenterales, siempre yo prefiero la intravenosa, pero muchos pacientes como que les da miedo y no la aceptan, pero ya es bajo su propio riesgo, ¿eh? Y siempre avísenles que son alrededor, bueno, dependiendo del cálculo de déficit de hierro que ustedes hagan, pues es aproximadamente el número de inyecciones que van a administrar. Y la única sal comercial que se puede aplicar intramuscular es el hierro dextran, las demás son intravenosas. ¿Dudas? ¿Preguntas? Bueno, con eso acabamos anemia ferropénica. Y ahora vamos a empezar a ver anemia megaloblástica. Ah, ¿qué pasó, Max? Ah, entonces, vamos a empezar a ver otra vez metabolismo de ácido fólico y de vitamina B12. La anemia megaloblástica se da, o las causas principales son eso, una deficiencia de ácido fólico o vitamina B12. Entonces, para entenderla, primero tenemos que entender cómo es el metabolismo de estas dos vitaminas. Vamos a empezar con el ácido fólico. El ácido fólico o el nombre químico, el ácido teroiglutámico, son un grupo de vitaminas y de compuestos que ayudan en principalmente la síntesis de DNA. Se encuentran en forma de conjugados. Hay diferentes tipos según la cadena de glutamato que tienen asociada y mejoran
los sustratos en las reacciones enzimáticas. Esa es básicamente su acción. Nosotros tenemos muchas formas de folatos, sí, no nada más hay una. Pero de todas esas formas de folatos que tenemos, realmente la forma activa de los folatos es una que se llama tetrahidrofolato. Este es el compuesto de los folatos que es el que tiene la actividad biológica. Todos son sensibles a la oxidación del aire. Las presentaciones que nosotros tenemos de ácido fólico o de folatos en general, una es el ácido fólico, que es el ácido L-glutámico, que es el que encontramos en las vitaminas. Este no posee actividad enzimática alguna, pero es el precursor. Y también tenemos otra forma comercial, que es el ácido folínico, que este sí es un tetrahidrofolato, que es cuando ya tenemos reducidos los folatos. Este sí tiene una actividad enzimática. Son termolábiles todos los folatos y los vamos a encontrar principalmente en vegetales verdes. Espárragos, lechugas, espinacas, acelgas, verdolagas, brócoli, calabaza. Todo lo verde tiene folatos. También los cítricos, los hongos y obviamente pues la carne también tiene. Pero tomen en cuenta esto, son termolábiles. O sea que si ustedes cocinan esto, pues ya no tienen folatos. O sea, los tienen que consumir crudos. Y aquí tenemos también la cantidad vean la soya. La soya tiene mucha cantidad de folatos. Sí, al vapor bye bye. Tienen que comer frutas crudas, la lechuga lavada, obviamente, o la hoja verde. Afortunadamente no necesitamos mucho, así que generalmente con lo que ingerimos en la dieta tenemos. Vean, por ejemplo, las legumbres también tienen el hígado, pero pues el hígado no se lo pueden comer crudo. Las almendras, por ejemplo, las nueces, las frutas, naranja, mango, lechugas. Entonces, hay muchos alimentos que contienen folatos, por eso es rara la deficiencia de folatos, a menos que una persona, pues de plano no consuma nada de esto. No. ¿Cuáles son sus requerimientos diarios de ácido fólico en promedio? 50 microgramos, bien poquito. En el embarazo se incrementan los requerimientos hasta 400 microgramos. Por eso a las mujeres embarazadas les dan sus suplementos de ácido fólico. Ahora, también existen otras condiciones patológicas que me van a incrementar los requerimientos de ácido fólico. Entre ellos, por ejemplo, las anemias hemolíticas, las neoplasias como leucemia, el alcoholismo, en la infancia también están incrementados. Entonces, a estas personas pues hay que darles o la forma comercial o que incrementen mucho su ingesta. Mis reservas de ácido fólico son 5 miligramos. Y eso los encontramos a nivel hepático principalmente y en las células. Y esas reservas de ácido fólico duran de 2 a 4 meses. Si una persona deja de comer folatos, lo que tiene le va a ayudar de 2 a 4 meses nada más. Se pierden menos de 5 microgramos por día. Realmente hay una eliminación muy pobre. ¿Dónde se absorbe? Yeyuno proximal. Yeyuno proximal. No se les olvide. Los niveles máximos tras la ingesta de ácido fólico los vamos a tener entre 1 a 2 horas después. Igual tenemos la luz ahí de nuestro enterocito y la manera en que entran al enterocito es de manera pasiva, o sea, pueden atravesar fácilmente. Lo que sí es que atraviesan más fácil entre menos complejos están. Entre más glutamatos tienen asociados, más difícil es que atraviesen la barrera. Por eso, en la luz, en las vellosidades de la luz intestinal, tenemos una carboxipeptidasa que induce la hidrólisis de los folatos
para que entren en su forma más simple, puedan atravesar la célula y se puedan absorber hacia el plasma. Esta absorción está más simple. ¿Sí? ¿Dudas? Ahorita vemos esto que está acá. Una tercera parte se encuentra libre, ahorita que me preguntaban qué pasaba con ellos. 2/3 partes de ellos son transportados unidas a proteínas plasmáticas. Una, obviamente, es su transportadora, que así se llama proteína fijadora de folato. Ahora, los receptores celulares de folato. Nosotros tenemos receptores de alta afinidad. Tenemos 3 isoformas que están unidos a la membrana de las células. Y es a través de esos receptores que van a entrar. Y otro es un transportador de folatos que se encuentra en la membrana de las células. Entonces realmente se introducen en la célula relativamente fácil. Si se fijan, el metabolismo es sencillo. El punto es ingerirlos. En cuanto a la excreción, vamos a tener una reabsorción renal a nivel del túbulo proximal, porque ahí va a tener uno de estos receptores de alta afinidad que va a capturar el ácido fólico y lo va a introducir a la célula por una endocitosis. Por eso se excretan muy pequeñas cantidades de ácido fólico, de 2 a 5 microgramos por día. ¿Para qué sirve? Bueno, me ayuda a la síntesis de DNA, ya les había mencionado. Transfiere fragmentos de átomos de carbono de una molécula a otra. Y estas dejen ver. Bueno, entonces mis formas activas son estas dos, la 5,10-metil-tetrahidrofolato y el metil-tetrahidrofolato. Bueno, están metilados estos dos en diferentes porciones. Pero recuerden, las formas activas pues son el tetrahidrofolato. El 5,10-metil-tetrahidrofolato nos ayuda a la síntesis de timidina y el metil-tetrahidrofolato ayuda a la síntesis de metionina. ¿Qué hacen? Bueno, pues ayudan a la formulación de los ribonucleótidos en la síntesis de purina y a la metilación del ácido desoxiuridínico a ácido timidílico en la biosíntesis de nucleótidos de pirimidina. Dejen ver si aquí tengo el. Aquí está. Nosotros tenemos aquí el uridil timidina, que es el que se tiene que transformar en la timidina, que forma parte del ácido nucleico. Bueno, para eso yo necesito una enzima que se llama timidilato sintetasa. Esta timidilato sintetasa necesita al tetrahidrofolato para que pase un carbono. Entonces, si yo no tengo tetrahidrofolato, este se acumula y yo no tengo timidina. Y si no tengo timidina, eso trae como consecuencia que tenga un DNA defectuoso. Ahora, generalmente los folatos, si ustedes se fijan, pasa de su forma tetrahidrofolato a una forma que se llama dihidrofolato que no es activa. Esta forma que no es activa puede ser reducida otra vez a través de una enzima que se llama tetrahidrofolato reductasa y otra vez lo convierte en su forma activa. De hecho, eso es lo que pasa con los folatos que nosotros ingerimos. Los ingerimos en estas formas de hidrofolato y a través de esta enzima que se llama tetrahidrofolato reductasa, lo transforman a la forma activa de los folatos. El ácido folínico que yo les mencionaba hace rato es la forma activa de los folatos, por lo tanto, este va a tener su acción independientemente de si hay o no enzima. En cambio, el ácido fólico normal, ese que les dan a las mujeres embarazadas, ese no. Ese sí necesita la enzima para tener su efecto biológico.
Ahora, ayuda a la síntesis de muchos aminoácidos. Por ejemplo, convierte a la serina en glicina, a la histidina en ácido glutámico y la homocisteína a metionina. Entonces, está involucrado en el metabolismo de muchos aminoácidos, incluidas pues la síntesis de purinas. Entonces, si no hay ácido fólico, se afecta la generación de proteínas en general y la generación de ácidos nucleicos. ¿Dudas? ¿Ya ven cómo algo tan simple? Otra ruta que es muy importante el ácido fólico es para transformar la homocisteína en metionina. Y aquí ayuda la vitamina B12, pero otra vez, nosotros tenemos los glutamatos o el ácido, más bien el ácido fólico que nosotros ingerimos, tiene que ser reducido a su forma activa, que es la tetrahidrofolato, en o metiltetrahidrofolato, y esta, junto con la vitamina B12, va a ayudar a que la homocisteína se transforme en metionina. Si yo no tengo folatos, a pesar de que tenga vitamina B12, no va a haber esta conversión de homocisteína en metionina. ¿Qué pasaría también si yo tengo disminuida la enzima, la tetrahidrofolato reductasa, que es precisamente la que hace funcional a los folatos? Pues a pesar de que yo tenga mucho ácido fólico o muchos folatos, no se van a transformar en su forma activa. Entonces yo voy a tener atrapados aquí folatos sin que tengan actividad enzimática. Es ahí cuando sería útil, por ejemplo, administrar ácido folínico porque ya lo tengo activado. Hay medicamentos que inhiben a la tetrahidrofolato reductasa y uno de esos medicamentos se llama metotrexate. Las sulfas, por ejemplo, el trimethoprim, también pueden inhibir en cierto grado la tetrahidrofolato reductasa. Y es ahí cuando le serviría pues el ácido folínico. ¿Dudas? ¿No? ¿Quedaron claros pues los folatos? Vámonos con la otra. Vitamina B12. Es una cobalamina. Esto quiere decir que está conformado por un anillo de corrina. Esta corrina es un anillo policíclico, es similar al grupo M. Son 4 anillos pirrólicos reducidos, pero aquí tiene un cobalto en lugar de un hierro. Por eso se llama cobalamina. Si se fijan, es muy similar la estructura. Sus 4 anillos pirrólicos, solamente que en el centro tengo una cobalamina, un cobalto. Bueno, tenemos 4 cobalaminas que tienen alguna actividad biológica, que es la cianocobalamina, la hidroxicobalamina, la 5-desoxiadenosilcobalamina y la metilcobalamina. Entonces, estas son las 4 cobalaminas que yo tengo disponibles y que pueden ejercer este efecto biológico. Por algo lo llaman el complejo B. Ahora, ¿de dónde obtenemos nosotros la vitamina B12? Dos orígenes. Microorganismos, las bacterias de la flora intestinal, forman cobalamina y nos la pasan a nosotros para que la tengamos, aunque es mínimo. Realmente nuestra gran origen o el sitio de donde lo obtenemos es la dieta. Lo único que tiene vitamina B12 son productos de origen animal. Carne, pescado y productos lácteos. Los vegetales no tienen vitamina B12. Exactamente. Ahora sí entra el chicharrón. Exactamente. Este es un gran problema. Al pensar que es una vitamina, todo el mundo piensa que las vitaminas están en las verduras y en las frutas,
Y pues no. Evolutivamente hablando, todavía no estamos diseñados para ser ni veganos ni vegetarianos. Ahora, una persona que desea seguir esta dieta, pues tiene que recibir sí o sí suplemento de vitamina B2. No tiene otra forma de conseguirlo. ¿Cuánto se absorbe? Bueno, ¿cuánto ingerimos nosotros en promedio de la dieta? Entre 5 a 30 microgramos por día, no es mucho. Absorbemos nada más de 1 a 5. En promedio en el adulto son 5 microgramos. Obviamente también depende de las necesidades. Suele incrementarse más en mujeres embarazadas, como siempre. Ahora, ¿cuánto me duran las reservas de vitamina B12? De 3 a 4 años. Si una persona, si ustedes hoy dicen no vuelvo a comer carne, los efectos de ese déficit de vitamina B12 lo van a sufrir hasta que acaben medicina. Ahí van a empezar con las consecuencias. ¿Cuánto es lo que se... Sí, sí, tienen buen rato. Pues algo así. Lo que nosotros tenemos en reserva son de 2 a 5 miligramos. Entonces es muy poco realmente lo que tenemos en reserva, pero vean todo lo que nos dura, o sea, dura muchísimo, muchísimo. 1 miligramo de esos 2 a 5 miligramos se encuentra almacenado en el hígado. Y solamente perdemos el 0.1% de lo que ingerimos, o sea, realmente no se pierde nada. Bueno, ¿dudas con esto? Entonces, cuando ustedes hagan el interrogatorio, tomen en cuenta esto. ¿Cuánto les duran las reservas de vitamina B12? ¿Cuántos años llevan sin comer carne? Ahora, vamos a ver la absorción. Esta sí está compleja. Primero, nosotros obtenemos la cianocobalamina de los alimentos, ¿no? La comemos y en la saliva, cuando nosotros empezamos a masticar, empieza a hacer una digestión peptídica. Se empieza a separar. Se va a unir a unas proteínas que se les llama proteínas R o aptocorrina para su transporte hasta el duodeno. En el duodeno se separa de estas y se tiene que unir, bueno, se va a separar de estas por las proteasas pancreáticas y se tiene que unir a otro factor que es importantísimo para la absorción de la vitamina B12, que es el factor intrínseco que es secretado por las células parietales del estómago. Entonces se une el factor intrínseco y ahora sí es llevada a su sitio de absorción. Y su sitio de absorción es ilion terminal. Entonces, hagan memoria y no se vayan a confundir. Hierro, segunda porción del duodeno. Los folatos, yeyuno proximal. Y vitamina B12, ilion distal o ilion terminal. Es en donde se absorbe. Una vez absorbido, va a unirse a una proteína transportadora y va a ser llevada a las células y va a entrar a ellas por el receptor de la cobalamina. Esta es la versión simplificada. Nosotros ingerimos el alimento, se empieza a masticar, se empieza a digerir, se hace una hidrólisis de la cobalamina y se va a unir a las aptocorrinas o proteínas R para que sean llevadas hasta la segunda porción del duodeno. Ahí en la segunda porción del duodeno por las proteasas pancreáticas es separada de las proteínas R o de la aptocorrina y se le va a unir el factor intrínseco. ¿Qué es el factor intrínseco? Pues es una glucoproteína, está codificada en el cromosoma 11 y tiene sitio de unión tanto para la cobalamina como para el receptor de la cobalamina. Son secretados o es secretado por las células parietales de la mucosa del cardias y del fondo gástrico
y su secreción es paralela con el ácido clorhídrico. Ahí están las células donde se producen, estas son. Entonces, otra vez, la comida la digieren, la unen a las aptocorrinas, se la van a llevar hasta el duodeno. El estómago mientras secreta factor intrínseco, ahí en el duodeno por acción de las proteasas pancreáticas le quitan el factor, le quitan las aptocorrinas y le pegan el factor intrínseco. ¿Sí? Ahí va otra vez la dieta. Lo va a transportar las aptocorrinas o la proteína R, se lo va a llevar hasta la segunda porción del duodeno y ahí, por acción de las proteasas pancreáticas, les quitan las proteínas R y le pegan el factor intrínseco. El factor intrínseco va hasta el ilion. Y ahí, en la luz intestinal, nosotros vamos a tener un receptor de la cobalamina a donde se va a unir y pues ya va a entrar a la célula. ¿Dudas hasta ahorita? ¿No? ¿Seguros? Bueno, ya que entró a la célula del intestino del ilion, para ser transportada a circulación se tiene que unir a una proteína transportadora y esa proteína transportadora se llama transcobalamina 2. Tiene una alta afinidad, obviamente, por la cobalamina. Es sintetizada por enterocitos, hepatocitos, fagocitos, fibroblastos, células hematopoyéticas. Y entonces, en las células donde se vaya a necesitar, nosotros tenemos un receptor de la transcobalamina. Entonces, cuando la transcobalamina lleva su vitamina B12, interactúa con el receptor y otra vez es endocitado el receptor. Cuando es endocitado el receptor, en los endosomas se separa el receptor que va a ser reciclado y se libera a la transcobalamina que se degrada. Esta sí se degrada, a diferencia de la transferrina, ¿se acuerdan? Esa se reciclaba, esta no, esta sí la deshacen y liberamos la cobalamina. La cobalamina va a ir a dos sitios en la célula. Uno, ya lo vimos hace rato, tiene que ir a ayudar a transformar homocisteína en metionina junto con el ácido fólico. Y el otro punto donde se va a ir es a la mitocondria, porque forma parte importante de la generación de succinilcoenzima A, o sea, del ciclo de Krebs. Entonces, las dos vías enzimáticas en las que participa la vitamina B12 son la metilmaloenilcoenzima A, que es del ciclo de Krebs, que es en la mitocondria, y el metiltetrahidrofolato, que esto es para la transformación de homocisteína a metionina. ¿Sí? ¿Qué hace? Nosotros tenemos metilmaloenilcoenzima A, esto es en la mitocondria, y tenemos una enzima que se llama metilmaloenilcoenzima A mutasa. Esta va a transformarla a succinilcoenzima A, que es la que entraría al ciclo de Krebs. Bueno, pues lo que hace la vitamina B12 es actuar como una coenzima y acelerar la reacción. Por lo tanto, si yo no tengo vitamina B12, lo que va a suceder es que hay una alteración de la cadena respiratoria y hay una alteración de la generación de energía. Y hay un acúmulo de metilmaloenilcoenzima A. ¿Sí? Y, bueno, aquí está otra vez. Aquí tenemos a la vitamina B12 que entró al ciclo para generar, para transformar metilmaloenilcoenzima A succinilcoenzima A, que es la que entraría al ciclo de Krebs. Ahora, con lo del tetrahidrofolato reductasa, bueno, lo que hacen es transportar carbonos.
Yo tengo la homocisteína y la tengo que transformar en metionina. Entonces, para hacer esta transformación de metionina necesito grupos metilos y los grupos metilos los tienen tanto la cobalamina como el ácido fólico. ¿Y esto cómo lo van a hacer? Bueno, la cobalamina, más bien el ácido fólico le va a pasar el grupo metilo a la cobalamina y la cobalamina se lo va a ceder a la metionina a través de la metionina sintetasa. Es como un traspaso. El metil tetrahidrofolato se lo pasa a la cobalamina y la cobalamina se lo pasa a la homocisteína para que se forme la metionina. Si yo no tengo cobalamina, pues no hay quien se lo pase a la vía final. Y si no tengo ácido fólico, pues no hay quien lo ceda. No sé si me expliqué. Sí, es un traspaso de grupos metilos, porque necesito un grupo metilo para generar metionina. Entonces, primero, el ácido fólico o el metil tetrahidrofolato se lo va a pasar a la vitamina B12 y la va a transformar en metilcobalamina. Y luego esa metilcobalamina se lo va a pasar a la homocisteína para ahora sí generar metionina. Por lo tanto, si tengo un déficit de cobalamina o de ácido fólico, pues también voy a tener un acúmulo de homocisteína y una disminución de metionina. ¿Dudas? Aquí está toda la vía. Entonces, la comemos, se hidroliza ahí por la saliva, las enzimas digestivas, la parte se une a la aptocorrina o proteína C, es lo mismo, va a pasar por todo el intestino hasta el duodeno. Ahí le quitan las aptocorrinas y se va a unir al factor intrínseco, que se secreta en el estómago. Ya unido al factor intrínseco va a llegar hasta el ilion distal y en el ilion distal se va a absorber a través de un receptor de transcobalamina, bueno, de cobalamina, perdón. Entra a la célula y ahí es separada del factor intrínseco y se va a unir al receptor, a la proteína transportadora plasmática que es la transcobalamina. Y la transcobalamina se la va a llevar a los tejidos en donde va a entrar a la célula a través del receptor de transcobalamina, la separa del receptor, el receptor se degrada y la vitamina B12, una parte se va al citoplasma para ayudar a la transformación de homocisteína a metionina y la otra se va a la mitocondria para ayudar a generar succinilcoenzima A e iniciar el ciclo de Krebs. ¿Dudas? ¿No? Y aquí hay algo curioso que se llama trampa de los folatos. En estas interacciones que hace la vitamina B12 y el ácido fólico. Cuando hay una disminución de la vitamina B12, por ejemplo, se va a empezar a acumular tetrahidrofolato. Porque recuerden ustedes que el metil tetrahidrofolato es el que está cediendo el grupo metilo. Esto trae como consecuencia que yo ya no tenga tetrahidrofolato y tenga acumulado metil tetrahidrofolato. Tengo mucha homocisteína, poca metionina y tengo aquí atrapados a los folatos. Por eso se llama trampa de folatos. Porque no hay vitamina B12 que libere este metil tetrahidrofolato y vuelva a entrar otra vez a las rutas enzimáticas. No sé si me expliqué. ¿Sí? Entonces recuerden, esto se llama trampa de los folatos.
Y ya, eso fue todo el metabolismo. ¿Dudas? ¿Preguntas? ¿No? ¿Seguros? Bueno.